Bueno, acá estoy probando en un servidor de DayZ oficial de Sudamérica con el Image Scaler de Nvidia. Y para que vean, arranca de 2048 para arriba por 1080, 2410, 1271, 2731, 1440, 3151, 1662, 3482, 1836 y 4K 4096, 2160. Este sería el mínimo que me está escalando de 1920, 1080 a 4K. Sería el 50%. La menor. Y acá no estamos en el bosque y me tira... No me tira más... Sí, me tira más de 120. Pero la idea es llegar al bosque y probar todas las resoluciones y después probar sin escalar para ver cuánto se gana y cuánto se pierde. Justo están todos los servidores llenos y tuve que entrar a un oficial y en el oficial están todos de noche. Y bueno, así que estoy probando 130 para la 1050 Ti, está bastante bien, aunque no hay mucho fondo, muchos objetos que cargar. Ahí estaría la Polar del Norte. A ver, le voy a poner el Controls, ¿dónde era? Audio Game, Show Crosshair. Esta sería la Polar del Norte. La estrella polar. Así que hay que ir para allá, para el norte. Puedo prender la barrita a ver si me vienen a matar. Me matan, respawneo, no pasa nada, pero tengo que llegar al bosque para ver si a medida que sube la carga, que ya está al 97-98, van a ir bajando los FPS. Servidor oficial, por eso son los objetos que spawnean, están todos arruinados. Las botas. A ver si voy bien. Parece que voy para el otro lado. Para allá. Acá está la Polar. ...87... sería 4K escalado al 50%. De 1080 a 4K escalado. El frame time se puede ver. Esta sería la integrada, la memoria de la integrada, y esta es la VRAM de la... Esta es la VRAM de la 1050 Ti. Esta es la carga de la 1050 Ti y esta es la carga de la integrada, porque estoy codificando con el QuickSync H264. Estoy grabando. Se ve muy bien con los ajustes competitivos, lo máximo que es para un hardware de supervivencia, que serían en medio, todo en medio, sin ningún anti-aliasing y smoothing. El ambient occlusion desactivado, el post-processing al mínimo porque no se puede sacar, desactivar, y el water reflection desactivado. Al norte 88, 89, 87 FPS. Carga al 97, 98. CPU usage al 78-80 porque estoy grabando también. Y también está en 79 grados porque estoy grabando. Si lo limito del Riva Turner, ahí está, ahí va a bajar.
Lo cual para streamear puede ser mejor. O para grabar también puede ser mejor. Lo voy a desactivar para que se vean los FPS reales. El oficial suele darme menos picos. Al no tener mods que no consumen tanto CPU, me da menos picos. Pero igual, cuando haces la mira, si tenés una resolución muy alta para tu hardware, cuando enfocas con la mira, te va a hacer... No tengo el auto running ni tampoco tengo el... A ver si puedo hacer un... No está mal, para 1050 Ti, 145. Allá. $161, mirá para mí. 167. Para una tarjeta gráfica tan vieja, no está mal. Teniendo en cuenta que estoy usando el Atlas OS, que es el Windows optimizado, y la prioridad de interrupciones del MSI, el PCI Express, la placa de red también optimizada. Ya lo voy a explicar. Bueno, estamos en el bosque con 2048 1080 por 1080. El escalado de Nvidia NI Scaler. Lo voy a mostrar en el escritorio de Windows para que se vea. Acá está. Si yo muevo esto acá se ve el NI Scaler. Ahí vuelvo. Además, estas opciones de video de resoluciones son del escalador. Ahora voy a probar subiéndola. Estamos en 66, 65. Y pasamos a 59, 62, 63. No baja tanto, pero igual. A veces sube un poquitito el input lag, 2 o 3 milésimas o 4. Aunque se mantengan los FPS, se va sintiendo un poco más pesado. Ahí está el norte. La osa menor que apunta. Mira el oficial con tanta... No le pude pegar, Vení, guacha. 67. No pasa los 14. Por ahora 14 milisegundos. Y vamos a probar. 2007 31. En mi televisión 4K puedo ver los colores estos más vivos, mucho mejor. Y con mucha más profundidad, además de la definición. ¿Dónde estoy? ¿Qué era esto? Pusta. Ah, Pusta es una granja, un pueblo granjero. Ahí bajó un poco. Puede ser que haya bajado con subió 1 milisegundo, 2, 3. Y bajó, bajó un poco. Tiraba un poco más. Obviamente que no importa que me maten porque estoy haciendo el video para que se vea que se ve bien y se juega bien. Mejor todavía que
que con mods. Pero el problema del oficial que suele, cuando pasas los 150, 180 al ping, te quiquea por conexión inestable y por un tema de igualdad, para que no tengas ventaja sobre... Te lo tomará como un speed hack, no sé. Te quiquea. Y no tiene tanta tolerancia como los servidores de comunidad. Voy a probar la que le sigue, 3151 por 1162. Se ve que se achica, acá el display del Afterburner. No tengo el cuchillo para hacerme las vendas de las manos. Se ve muy bien y anda muy bien, anda mejor que los mods, que los servidores de comunidad. La verdad que ahora, por lo menos en este momento. Ya vine acá, ¿no? Sí, me matan mejor porque... A ver acá que bien. Testeando, estamos testeando, así que... Ahí sube un poco, ¿viste? Como sin que yo apunte, haga así. Eso quiere decir que ya empieza a sufrir igual. Que se empieza a pegar, a quedar medio pegado. Este lo puedo usar para cortar. Y empieza a piquear más y los interiores me da un poco más de FPS. Y baja el frame time. Bueno, arranqué con una ciruela nada más. Miro para abajo y me da más FPS. Ahí está otra habitación, a ver qué hay. No hay nada. Por acá está el agua. ¿Para qué lado era? Para acá, para acá, para acá. Ah, chuelita, ¿no? $40, ¿ves que ahí me tiró 40 con 3151? Lleva recontra sufriendo. Como es de noche, no se va a ver mucho el detalle, pero bueno. Pero algo sí se nota en el televisor, sí. Y bueno. Voy a ver acá la casa esta. Se le quemó todo la comida. Mal cocinero, ¿eh? Bueno, y ahora voy a probar. Voy a probar sin el escalador. Voy al escritorio. Panel de control de Nvidia. Maximizo en configuración 3D. O simplemente podría sacar ahí. Pero puede que me la siga escalando. Voy a ver si cambio la resolución de acá. Simplemente voy a poner en nativo. Parece que acá como me lo siguiera escalando. Pongo que no. Lo voy a parar del driver. Lo desactivo de acá. Aceptar. Aplicar. Y ahora en esta configuración lo voy a dejar en nativo. Y en ajustar tamaño y posición también está actual. Perfecto. Esto también lo dejo igual. Acá lo voy a poner para que no me dé input lag. Lo pongo acá. GPU. Pongo que sí.
Ya me desapareció lo del Nvidia Image Scaler acá arriba, me desapareció. Así que si entro al juego, puede ser que lo tenga que reiniciar. Ya me parece que no agarra esto. Así que lo voy a reiniciar. Y voy a entrar al mismo servidor. Ay, no era... Ah, oficial era, Recent. El oficial es este. De noche, lamentablemente. Voy a ver si hay otro. Ay, Dios. Que sea de día. Están todos de noche, no hay ninguno que no... No puede ser. North America. 38. Puedo probar este. Es de día para que se note la diferencia. La verdad que este video medio raro me va a salir, pero... Tendría que haber hecho con el servidor propio, pero me consume mucho CPU. Ya no sería real. Bueno. Penalización del oficial. Me parece que estuviese en 4K, ¿no? Pero... Me tomó el 4K sin el escalador. Reinicié el juego. Acuérdense de que tiene que estar en la configuración por aplicación. En el DayZ tiene que estar desactivado. No usar la configuración global, porque si no va a dar conflicto con la configuración global. Tiene que estar desactivado el escalador de Nvidia en la configuración 3D del juego en aplicación del DayZ. Tiene que estar desactivado, y en global sí tiene que estar activado, porque si no va a dar conflicto y no va a escalar. Y después hay que elegir las dos resoluciones, el ajuste de escala de escritorio y la resolución. Hay que elegir las mismas, que tienen que coincidir. Inicia. Ahí estoy, Norteamérica. Ah, pero aparezco igual. Mira, cierto que en lo oficial apareces. Sí, recorta la... Está cargando. Obviamente que sin el escalador es esto. Sin el Nvidia Image Scaler. 3840. Voy a pasar a 1280, 720 y 1366 no. 1690 a 1080 para ver cuánto es que lo que me daba. ...91, 92... que no está mal para 1050 Ti, el i5 6500 para estar grabando. Esto me da alto porque estoy grabando atrás también. La temperatura está volando. Lo tengo sin pasta térmica. El de serie. El CPU cooler original. La 1050 Ti está refresca al 99%, fíjense. Esto lo tengo en rendimiento máximo con el Process Lazo en Bitsum Highest Performance, que después también le voy a explicar cómo usarlo y configurarlo para que las demás aplicaciones queden en segundo plano cuando uno juega y streamea. Creo que está amaneciendo, no sé si esto es el atardecer o... No tengo...
tengo idea de para dónde estoy yendo. Tengo que ver. Ahora vamos a probar sin el escalador, la configuración nativa, 2560 por 1440. Y cuando lleguemos al bosque, 51, 56, adentro del bosque, que es lo que carga con la carga de la GPU en 98, 99. Tira un poco porque está cargando, tira ni un poco. Muestro la configuración gráfica todo en medio, sin anti-alias ni smoothing ni ambient occlusion, post-process al mínimo porque no deja sacarlo, y el water reflection también desactivado porque hasta se ve mejor. No lo estoy limitando, y 80, 111, ¿ves? Y manteniendo 60. Ahí está todo cargado porque se ve todo cargado para los dos lados. No se carga de objetos y de árboles. No hay nada más por ponerse y me pongo esto. En 1440p. Y ahora vamos a probar en que más de 3080, que es la nativa del televisor, no me deja. 3840, 2160. 33, 34, 32. Obviamente que no es competitivo, es injugable. Va, tan injugable no es. Siempre y cuando sea estable. Pero se nota igual el corte del sincronización vertical. Un input lag bastante alto, pero bueno. Sin el Nvidia Image Scaler o Scaler. Está la antena esta. Oficial, servidor oficial. Me puedo tirar de acá arriba, ¿no? Para ver cómo se ve. Voy a ver cómo se ve de acá arriba. Muy buena vista, che. Totalmente, no tengo nada para comer. Me tiro. Hola, amigo. Estoy subiendo la escalera. ¿Cómo te va? Yeah, English mate. How are you? Hello, hello. Okay, I'm fine too. What? I'm about to starve of hunger. So I got up just for the view. In 4K. Wonderful view, mate. Wow. 30 FPS, 4K. Obviamente en el video de YouTube va a salir en 1080-60. Y acá probamos. 48. $74, $77 no está tan mal. Porque lo que pasa es que carga del horizonte para arriba está vacío y es como que no pesara tanto. Pero para hacerla un hardware viejo no está tan mal. La antena celular me dieron bastante básica, simple, pero no me animo a tirarme, pero bueno. Y ahora vamos a probar 1080.
Ya se ve un poco más borroso en el televisor, se nota. Un pueblo allá. 95. 93. Y ahora voy a bajar a toda velocidad a ver si me... ¿Qué pasa? Tengo las vendas, así que... 134, 1080, aguante. ¿Y qué pasa si me tiro? No, me voy a matar, no, mal. Y ahora si me tiro también me quiebro de acá, ¿no? Está bastante alto, así que... Más estable, ¿eh? En 1080, pero bueno. Amigo, me corté. Antes se caía el árbol encima y te morías. Bueno, para mostrar. No está tan mal, 11, 10, 13... ¿Dónde está la...? Acá. Acá está el cuchillito que hay acá. Se lo llevó el otro. Hay que agacharse para salir de ahí. Ah, mirá. Tizi. Ternarus. Y bueno, eso era todo, amigos. Un video del DayZ y después voy a hacer la comparativa y voy a hacer con las capturas de pantalla. Tendría que capturar ahora, ¿eh? Voy a capturar. Si es que me deja, no lo sé. Espero que me deje. Opción. Bueno, ahí está. Gracias por ver el video.